El ruido del conveyor retumbaba en toda la nave. El vapor salía del drenaje como un aliento caliente, mezclado con olor a sangre y cloro. Rafael respiraba agitado. Frente a él, el cuerpo de su compañero estaba atrapado entre las bandas metálicas, triturado, inmóvil. El agua seguía corriendo, el motor seguía girando y la sangre bajaba por los drenajes en una línea perfecta. Entonces corrió gritando: ¡Ayuda! ¡Por Dios, se cayó, se cayó! Los demás llegaron tarde. El motor todavía rugía. El muchacho ya no tenía rostro. Rafael lloraba, temblando, pero en el fondo estaba en calma. Nadie sospechó, nadie vio. Solo quedó el sonido de la máquina girando sola en medio del silencio. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. Abramos el periódico de hoy y descubramos qué titulares escribe: La sangre. En las noches, aquella planta procesadora de carne parecía un monstruo dormido. El aire olía a hierro, a grasa vieja y desinfectante barato. Los ventiladores zumbaban como si el edificio respirara, exhalando un vapor tibio que se enredaba en las lámparas del techo. A esa hora, solo quedaban los de limpieza, sombras en botas de goma, arrastrando cubetas y cepillos. Entre ellos estaba Rafael, el conserje más viejo del turno nocturno. Nadie lo veía como un peligro. Para todos, era solo el borracho del grupo, el que siempre llegaba tarde, con los ojos hinchados y el aliento a ron barato. Pero Rafael no se veía así. En su mente era algo más, un hombre subestimado, un genio atrapado fregando sangre ajena. A veces se quedaba quieto frente a las mesas metálicas, mirando su reflejo deformado entre las gotas rojas. Decía que el lugar le hablaba, que las paredes lo escuchaban cuando él murmuraba su nombre, que ese olor constante a muerte le recordaba lo que realmente era, alguien que el mundo no quiso entender. Mientras los demás limpiaban en silencio, él hablaba solo. Decía que merecía ser supervisor, que nadie en ese lugar lo respetaba. Sus compañeros lo evitaban, no por miedo, sino por cansancio. Pero el miedo llegaría después. Cada noche, el sonido del agua a presión se mezclaba con el golpeteo de las bandejas y el eco de sus pasos. La sangre bajaba por los drenajes y con ella algo más oscuro empezaba a despertar dentro de él. Con el paso de los días, Rafael dejó de hablar con la gente y empezó a hablarle al lugar, a los ductos, a los drenajes, a las máquinas. Decía que lo escuchaban, que lo entendían mejor que cualquier supervisor. A veces, mientras fregaba los restos del día, tarareaba canciones que nadie conocía, o se quedaba mirando los cuchillos alineados sobre las mesas, brillando bajo la luz blanca. Decía que ahí estaba el verdadero poder, en quien limpiaba la sangre, no en quien la derramaba. Una noche, un compañero lo sorprendió parado frente al cuarto frío. Tenía las manos en la manija metálica y los labios moviéndose sin emitir sonido. Cuando el muchacho le preguntó qué hacía,
Rafael solo sonrió. Una sonrisa seca, de esas que no llegan a los ojos. Escucho cosas, susurró. El frío habla y dice la verdad. Desde entonces, nadie quiso quedarse solo con él en el turno, y si lo hacían, evitaban mirarlo a los ojos. Había algo raro en esa mirada, un brillo fijo, como si observara algo que el resto no podía ver. Sus movimientos se volvieron más lentos, más calculados. A veces limpiaba zonas que ya estaban limpias, o abría las neveras sin razón, solo para quedarse viendo cómo el vapor se disipaba frente a su rostro. Parecía disfrutarlo, como si aquel bajo helado le diera paz. Los supervisores comenzaron a discutir si debían despedirlo, pero todos sabían lo mismo. Era demasiado viejo en la empresa y demasiado costoso de liquidar. Así que lo dejaron seguir limpiando, sin saber que también estaba preparando el lugar para algo más. Aquella noche, el aire dentro del matadero estaba más espeso de lo normal. El olor a grasa caliente y cloro se mezclaba con el zumbido de las luces, creando una sensación de encierro. Rafael quería terminar temprano. Decía que el cuerpo le pesaba, que esa noche necesitaba descansar, pero al acercarse a la zona de drenaje, su compañero ya estaba allí. Tenía la manguera de presión en las manos, limpiando los restos que goteaban de las mesas metálicas. «Espera que termine, viejo», le dijo el muchacho sin mirarlo. «Después te la paso». Fue solo una frase, pero en la mente de Rafael sonó como una humillación. Sintió que lo estaban dejando en último lugar otra vez, como siempre, como toda su vida. Apretó los puños. El agua golpeaba el suelo con fuerza, levantando un vapor rojizo, y en ese vapor su rabia empezó a tomar forma. «¿Tú te crees mejor que yo?», susurró, aunque el otro no lo oyó. «¿Eh? ¿Crees que mandas porque tienes una manguera?». Desde ese momento, algo cambió. Ya no fue solo fastidio, fue odio. Un odio pequeño, silencioso, pero que creció con cada gota de sangre que caía al desagüe. Aquella noche, el matadero estaba casi vacío. Solo el eco de las mangueras, el golpeteo del agua y el murmullo de los motores eléctricos llenaban el aire. El compañero, el mismo que días atrás no le quiso prestar la manguera, limpiaba los conveyos, esas bandas metálicas que transportaban los cortes de carne de un puesto a otro. El agua corría mezclada con sangre y espuma. Cada tanto, la luz parpadeaba y el reflejo rojizo del suelo parecía moverse solo. Rafael observaba desde unos metros atrás, apoyado en un carro de limpieza, con la mirada fija y los labios apretados. Lo vio agacharse sobre la cinta, concentrado, mientras el motor seguía girando, arrastrando piezas de res aún tibias. El ruido era tan fuerte que nadie habría oído un grito. Y ahí, en ese instante, el pensamiento apareció. Frío, perfecto, silencioso. Si lo empujo, nadie sabrá. Parecerá un accidente. El conveyor no distingue entre carne humana o animal. Rafael bajó la vista, respiró hondo y sonrió apenas. El sonido del motor lo hipnotizaba. El metal girando
el olor a sangre caliente, la bruma que subía del drenaje. Todo parecía invitarlo. Por primera vez sintió que tenía el control. Por primera vez el miedo no era suyo, sino de otro. Rafael salió al pasillo con paso lento, miró hacia ambos lados. El aire olía a vapor y a grasa vieja. Desde el fondo se oían las risas apagadas de sus compañeros, cenando en el patio trasero. Todos estaban allá afuera, todos, menos él. El silencio dentro de la planta era espeso, casi vivo. Solo el zumbido constante de los conveyos llenaba el espacio, arrastrando trozos de carne sobre la cinta metálica. Rafael asomó la cabeza por la puerta. El compañero seguía ahí, inclinado, concentrado, lavando la máquina con la manguera. El vapor le cubría la cara como si se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos. El conserje lo observó un instante y algo dentro de él se quebró. Nadie lo notará, solo un paso más. Parecerá un accidente. Entró despacio. Cada paso resonó en el piso húmedo. El ruido del agua lo cubría todo. Nadie oiría nada. Se acercó detrás de él. El vapor salía del drenaje como un aliento tibio. El muchacho giró un poco, apenas un segundo, lo suficiente para ver una sombra acercarse. Y entonces, el empujón. Un golpe seco, un grito ahogado. El cuerpo chocó contra el metal y la cinta siguió moviéndose, girando, arrastrando la carne sin detenerse. El agua siguió corriendo, el motor siguió sonando y el olor a sangre se hizo más fuerte. Rafael dio un paso atrás, temblando, pero no de miedo, sino de placer. El ruido de las máquinas cubría todo. Nadie lo vio salir. Solo el vapor quedó flotando, como si el lugar hubiera respirado hondo después de matar. El ruido del conveyor seguía retumbando, como si el edificio entero respirara a través de él. El cuerpo del muchacho había quedado atrapado entre los engranajes, inmóvil, con la carne aplastada y los huesos rotos bajo el metal. El agua seguía corriendo, tiñéndose de rojo. El vapor cubría todo. Rafael lo miró unos segundos, solo unos segundos, y entonces corrió. Salió al pasillo con la voz quebrada, fingiendo desesperación. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por Dios! Se resbaló, se cayó al conveyor. Los demás soltaron los platos y corrieron hacia adentro. El sonido de las botas golpeando el suelo húmedo se mezcló con los gritos. Cuando entraron, el motor seguía girando y el cuerpo del compañero ya no era más que una masa irreconocible, triturada entre las bandas. ¡Desconéctenlo! ¡Desconéctenlo ya!, gritó uno de los supervisores. El olor era insoportable. La sangre goteaba desde la cinta, cayendo en una línea perfecta hacia el drenaje. Rafael lloraba. Lloraba frente a todos. Su respiración era irregular y su rostro estaba pálido, pero sus ojos no tenían lágrimas, solo un brillo extraño, sereno. Yo lo vi caer, balbuceó. Cuando entré, ya estaba adentro.
Nadie dudó de él. El viejo conserje era torpe, sí, pero nunca violento. Y el muchacho era el más responsable del grupo. Si alguien podía sufrir un accidente, debía ser por exceso de trabajo, no por otra cosa. Esa noche, la planta cerró antes de tiempo. El rumor corrió entre los empleados y las máquinas se apagaron por primera vez en años. Pero cuando el último ventilador dejó de girar, Rafael seguía allí, sentado en el pasillo, con la mirada vacía. Una sonrisa apenas visible se dibujaba bajo las lágrimas secas. Nadie sospechó, nadie vio nada, y todo siguió limpio. Durante semanas, Rafael siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Llegaba a su hora, limpiaba los pasillos, abría las neveras, fregaba la sangre seca con la misma calma de siempre. Pero algo en él había cambiado. Sus compañeros comenzaron a notarlo. Ya no hablaba solo. Ahora murmuraba nombres. A veces se quedaba mirando los cuchillos demasiado tiempo o dejaba las luces encendidas en zonas vacías. Y cuando alguien le hablaba, respondía con una sonrisa rígida, casi cortada. El ambiente en la planta se volvió pesado. Los trabajadores evitaban quedarse solos con él. Algunos decían que olía raro, como si el desinfectante no alcanzara para limpiar su presencia. Las quejas llegaron a los supervisores. Primero una, luego 3 y finalmente una orden directa: investigarlo. A Rafael se lo dijeron una tarde. Uno de los jefes lo llamó a la oficina para hacerle preguntas sobre aquella noche del accidente. Él escuchó sin pestañear, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la ventana. Cuando el hombre terminó de hablar, Rafael solo asintió y se marchó. Esa fue la última vez que lo vieron. Esa noche, su casillero quedó abierto. El uniforme colgado, la cubeta limpia. La policía llegó al amanecer. Lo buscaron por los montes, por los canales, por los pueblos cercanos. Nunca lo hallaron. Tras su desaparición, la empresa siguió operando como siempre. El caso quedó archivado como un accidente laboral. Los años pasaron y nadie volvió a mencionar su nombre. Rafael se marchó lejos, hacia un pueblo rural perdido entre montañas y polvo. Allí empezó de nuevo, trabajando como jornalero en una finca, cuidando animales, viviendo solo en una casita de madera. Nadie sospechaba nada. Era solo un viejo callado, que dormía poco y hablaba con el viento. Pero con el tiempo, su mente comenzó a resquebrajarse. A veces se le oía repetir cosas sin sentido, o murmurar que la sangre no se va, que siempre queda algo, aunque uno la limpie. Un día, ya cansado y enfermo, se sentó frente a la puerta de su casa y comenzó a hablar con unos vecinos del campo. Entre frases rotas, les confesó lo que había hecho años atrás en la planta de carne. Dijo que no fue un accidente, que él lo empujó, que lo vio morir y que nadie lo descubrió. Los hombres se miraron entre sí, creyendo que deliraba. Pero Rafael lo repitió una y otra vez, con la mirada fija en el suelo. Después se levantó, caminó hacia el fondo de la finca y nunca volvió.
Semanas más tarde lo hallaron sin vida, acostado bajo un árbol, con las manos cubiertas de tierra seca. Tenía el rostro tranquilo, los ojos abiertos. Nadie supo si murió de pena o de locura. Solo se dijo que había pasado sus últimos años repitiendo una misma frase: todo se limpia, pero nada se borra.